¿Cómo están? El día de hoy trabajaremos con la que es quizás el programa de investigación más complejo que se ha incorporado a los estudios arqueológicos y me refiero a la teoría general de sistemas. Para conocer de qué se trata, cómo se inició y cómo se incorporó a los estudios arqueológicos, trataremos la sesión de hoy. Así que, engage. La teoría general de sistemas fue desarrollada alrededor de los años 30 por Bertalanffy, que es el personaje que vemos en esta imagen. Él lo que trataba de hacer es desarrollar una versión de una teoría general, como su nombre mismo lo dice, porque finalmente, si pensamos cómo se ha dado el desarrollo de las disciplinas a partir del siglo XIX hasta la actualidad, ha sido una partición de los conocimientos de la realidad. Si observáramos, por ejemplo, la forma en que los conocedores en el siglo XVIII o XVII se enfrentaban a los campos de conocimiento, eran conocedores de ámbitos muy amplios como la botánica, la biología, la astronomía, el desarrollo social. Entonces realmente estos hombres eh, científicos de esas épocas tenían conocimiento de varias disciplinas, pero con el desarrollo y la formalización de las disciplinas científicas, pues se pierde eso y empezamos a particularizar cada una de estas formas o ramas del conocimiento de la realidad. Entonces Bertalanffy lo que hace, él pretende regresar quizás a un punto anterior y desarrollar lo que él conocía, o lo que él pretende, que es el conocimiento orgánico. Es decir, considerar a la ciencia como una sola rama general, una sola sistema general de conocimiento. Y por supuesto que eso fuera el punto de partida para que tuviéramos una sola teoría que abarcara a la totalidad de las ciencias. Entonces, a esta forma de conocimiento le llamó teoría general de sistemas. Él desarrolla la noción de pensando como una especie de analogía de los organismos. Pensemos en, por ejemplo, una biología teórica. ¿Qué tendríamos que hacer? Pensemos en el organismo, en un ser vivo. Tendríamos que, como lo hemos hecho hasta la actualidad y lo seguimos haciendo, generalmente analizamos las partes aisladas de un ser biológico. Es decir, tenemos especialistas médicos que se dedican a las enfermedades de la nariz, las enfermedades del sistema respiratorio, las enfermedades del ojo, a tratamientos sobre las articulaciones de las manos, los órganos internos. Entonces, si quisiéramos que uno de esos médicos nos diera un diagnóstico general y completo acerca del individuo, seguramente no se podría. Para eso tendríamos que tener un médico general. Y aún así el médico general no sabría los aspectos particulares de afecciones en ciertos órganos particulares del ser humano. Entonces dice Bertalanffy que este es el gran problema que se tiene en separar o disgregar los aspectos de un ser orgánico. Entonces lo que nos dice es que tenemos que tratar a los organismos y a la realidad misma como si fuera un sistema, todo un sistema que todo lo interior en el sistema está interrelacionado. Entonces debemos verlo como un organismo completo. Entonces el simple examen de las partes y de los procesos aislados no nos va a dar el entendimiento del sistema orgánico completo. Veámoslo con una analogía. Aquí tenemos el hombre de Vitruvio. Tenemos esta magnífica ejemplificación de Da Vinci del cuerpo humano, donde él hace estudios anatómicos acerca de cómo está conformado el cuerpo humano, pero tratemos de imaginar cómo trabaja actualmente las disciplinas científicas. Entonces, las disciplinas científicas analizarían a este hombre, a esta imagen, a través de las diferentes partes. Analizaría de manera individual el ojo, la conformación de la mano, la forma de la posición del pie, pero estos tres aspectos de manera independientes y separados nos da la idea original que tenía Da Vinci acerca del organismo humano, de la forma de que está conformada el cuerpo humano. Pues por supuesto que no. Entonces, esta es la noción del desarrollo de una teoría general orgánica. Entender a la realidad como si fuera un organismo y entenderlo de manera orgánica. Y esto no lo podemos hacer si no es de manera
de entenderlo como parte de un sistema, donde no se puede analizar los elementos independientes, sino cada uno de ellos debe estar interrelacionados entre sí. Pero ¿cómo vamos a entender la teoría general de sistemas? A partir de ahora le vamos a llamar TGS, para no decir el nombre completo. ¿Cómo podemos entender la TGS si está conformada por diferentes disciplinas tan disímbolas como puede ser una teoría de la cultura, como una teoría de las partículas subatómicas? O sea, ¿cómo hacemos para que dos aspectos de la realidad, tan disímbolos y tan separados, los podamos entender bajo el cuerpo de un solo campo teórico? Pues nos dice Bertalanffy, tenemos que desarrollar una teorización donde hablemos un mismo sistema de lenguaje, y ese sistema de lenguaje nos permita entender a todas las disciplinas y unificarlos dentro de una sola teoría. Y ese lenguaje, por supuesto, es un lenguaje de tipo lógico matemático. Entonces, lo que Bertalanffy estaba planteando es que tenemos que formular principios generales que sean aplicables a todos los sistemas. Es decir, una sola teoría debe permitirme entender el desarrollo de la cultura, los problemas económicos, las teorías psicológicas o los ámbitos del desarrollo biológico. Y por supuesto, esa teoría tendríamos que hacerla a través de una serie de analogías, es decir, tenemos que desarrollar una serie de homologías lógicas, es decir, principios que sean compartidos entre todos estos aspectos de la realidad, que nos permitan hacer homologías o hacer comparaciones y hacer analogías de una con otra. Y estos, como lo vemos acá, pues tienen que ser principios derivados de la matemática y de la lógica. Y esos principios los vamos a transformar cuando los hayamos encontrado y encontremos principios que se aplican a todos los campos de la realidad. Es decir, hay un principio lógico matemático que se aplique y pues, nos permite entender, por ejemplo, por qué hay una evolución de las especies biológicas y las especies culturales. Ese principio lógico matemático que encontremos lo tenemos que formular en términos de una ley. Y una vez encontrando eso y derivando esos principios generales, entonces sí podemos aplicarlo a cada uno de los sistemas, al sistema químico, al sistema cultural, al sistema biológico. Si se dan cuenta, es una empresa teórica impresionante, porque es una teoría unificadora de todos los aspectos de la realidad. Y encontrar esos principios lógicos matemáticos que dan pie a la regularidad de todos los ámbitos de la realidad, pues es una empresa gigantesca. Así que Bertalanffy no podía hacerlo solo, por lo cual dio el desarrollo de la creación de una sociedad, y era una sociedad para la investigación de los sistemas generales. Entonces lo que hizo fue convocar a diferentes especialistas de diferentes disciplinas contemporáneos. Se crearon esta sociedad, era una sociedad real, donde tú entrabas como membresía y participabas desarrollando desde tu campo, tratando de encontrar los principios que pudieran ser adecuados con otra disciplina y a su vez con otra disciplina y conjuntamente crear o buscar esos isomorfismos. Un isomorfismo son principios, estos principios de los que hablábamos, en los cuales coinciden ciertos elementos teóricos basados en principios lógico-matemáticos que van a permitirnos comunicarnos entre científicos y encontrar estos principios generales. Así vamos a ver los objetivos que posee la TGS a través de su sociedad. La sociedad pretendía buscar o investigar esos isomorfismos, buscar las leyes y los modelos para que fueran compartidos por varios campos. Y además que una vez que se hayan encontrado, si un campo particular encontraba esas leyes, se pudiera promover su transferencia, es decir, la utilización en otra disciplina distinta. Entonces vamos a compartir esos principios entre distintas disciplinas. Tendríamos que favorecer, decía la sociedad, el desarrollo de modelos teóricos generales, especialmente en aquellos campos donde falten. Quizás hay campos de desarrollo disciplinario de ciertas ciencias que tengan muy pobre desarrollo científico. Pensemos que estamos en los años 30. Ahí prevalece el particularismo histórico en la arqueología. Entonces, en esos campos tan poco desarrollados, pues tendríamos que retomar quizás de la física, de la matemática, del área de la química. Podríamos encontrar principios isomórficos que podríamos aplicar para desarrollar el campo teórico de la arqueología que estaba sumamente reducido.
Otro aspecto era que tenían que reducirse la duplicación de esfuerzos teóricos. Quizás en ciertos campos vamos por el mismo camino, pero como no hay comunicación y no conocemos nada que tenga que ver con, por ejemplo, con el desarrollo de la teoría matemática, pues a lo mejor desconocemos que hay avances que nos pueden favorecer nuestros propios desarrollos disciplinarios. Entonces, para reducir eso doble duplicación teórica y desarrollo teórico en dos campos, pues nos ponemos en comunicación y vamos a la par. Y finalmente, promover la unidad de la ciencia, mejorando la comunicación entre los distintos especialistas. Entonces, realmente los objetivos de la sociedad eran loables, eran realmente aspectos que todavía en la actualidad tendríamos que estar pensando en no trabajar parcialidades, porque finalmente siempre nos enfrentamos a un mismo campo que es la propia realidad. ¿Cómo se introduce la TGS en la arqueología? Se introduce de manera bastante tardía. Si pensamos que Bertalanffy en el 46 está publicando y desde los 30 ya tiene estas ideas formuladas, se introduce al final de los años 60 en el campo arqueológico. Y tiene que ver con el que yo considero quizás el mejor arqueólogo que hay actualmente sobre la superficie de la Tierra, que es Ken Flannery. Ken Flannery tiene una historia particular con su vinculación con la arqueología. Él no es arqueólogo de formación originaria, él es zoólogo, él es biólogo especialista en el área de la zoología y se introduce en los proyectos de McNish analizando los materiales arqueofaunísticos. Entonces Flannery se encargaba de realizar el estudio de haciendo arqueozoología y por supuesto hace especializaciones en el campo de la arqueología y quizás dentro de ese ámbito de establecer un vínculo entre la zoología y la arqueología, él viene desde un punto de vista de modelos ecológicos, que son los que se manejan dentro del campo biológico. Dentro de la ecología de esa época ya se aplicaba lo que se conoce como la ecología de sistemas. Entonces él retoma esos principios y comienza a aplicarlos al campo ya fundamental, ya él como arqueólogo, ya como profesionista arqueólogo, los empieza a aplicar. Entonces se debe a Flannery el desarrollo de la TGS y su vínculo con el campo arqueológico. Flannery lleva a cabo un programa de investigación muy ambicioso que desarrolla entre el año de 1966 y 1980 en campo a través del proyecto Prehistory and Human Ecology of the Valley of Oaxaca, México. Es un proyecto monumental, paralelo a lo que estaban haciendo, por ejemplo, en ese momento William Sanders con el proyecto Cuenca de México o René Milon con el mapeo de Teotihuacán, el Mapping Project. Entonces, si se dan cuenta, pues tenemos tres grandes proyectos paralelos en los cuales se está trabajando desde un punto de vista ecológico. Flannery no es ecólogo cultural, como ustedes ven, está desarrollando desde otra perspectiva teórica, pero es un proyecto fenomenal. Todo lo que sabemos sobre la transición del origen de la agricultura, los grupos cazadores-recolectores, transición a la agricultura y el desarrollo de la desigualdad social de manera prístina en Mesoamérica se deben a este proyecto. Actualmente es profesor del Departamento de Antropología de la Universidad de Michigan, además un cargo muy prestigioso, y parte del proyecto de Prehistory and Human Ecology fue fundamentado en sus primeras etapas a través de la teoría de sistemas y nos han brindado una gran cantidad de información en términos de publicaciones, una de las más ricas que hay, y además nos brindaron pues esta obra, The Early Mesoamerican Villages, que está considerado junto con el libro de Sanders como los textos más importantes y más logrados a nivel teórico y práctico de cualquier estudio mesoamericanista. Entonces, este es un libro que tienen que leer en algún momento de su vida, es un texto esencial, a tal grado que lo conocemos como la Biblia Café. Vamos a ver en qué consisten los principios de la TGS aplicados al campo arqueológico. En primer lugar, lo que vemos es que hay un rechazo a la explicación mediante leyes cobertoras, es decir, al método hempeliano. Hempel pensaba que podemos generar o formular leyes generales aplicados a las situaciones particulares, y en este caso la TGS rechaza estos principios derivados de las propuestas de Carl Hempel y proponen que se debe sustituir por medio de la explicación sistémica. Vamos a ver qué consiste esta explicación sistémica. Parte de la explicación que establece la TGS es
En principio, el rechazo del modelo de causalidad lineal. Es decir, que es un modelo de causalidad lineal que proviene del modelo hempeliano. Tenemos una situación A que conduce de manera causal a una situación B. En todos los casos donde ocurre A, entonces sabemos que debe ocurrir B. Esto sería parte del principio hempeliano. Y la TGS rechaza completamente este principio de causalidad y propone que se debe sustituir por un modelo de causalidad mutua y recíproca. Ustedes dirán, ¿qué es eso de mutuo y recíproco? Pues consiste, como vemos en el diagrama, en que A causa a B a la vez que B causa a A. Si lo vemos de manera más detallada, el modelo de causalidad mutua y recíproca funcionaría así. En un tiempo 1, en un primer momento, A va a causar B. Pero si lo vemos en un tiempo 2, B a su vez también va a causar A. Entonces, este sería un modelo de causalidad que está siguiendo la TGS y que es totalmente distinto al modelo hempeliano. Otro de los principios importantes que están desarrollando la TGS, ya aplicado incluso al campo arqueológico, es que abandonan o rechazan el modelo hipotético deductivo. Recuerden que el modelo hipotético deductivo consistía en plantear hipótesis desde una perspectiva deductiva, es decir, de casos generales bajamos y contrastamos con casos particulares. Entonces rechaza completamente ese modelo que también pertenece a Hempel y lo sustituye por modelos de simulación cibernéticos. ¿Qué es un modelo de simulación? Pues el modelo de simulación los aplicamos en nuestra vida cotidiana todos los días. Por ejemplo, aquí vemos un modelo numérico en el cual lo que estamos observando es la predicción de clima. Son una serie de valores, vemos todos esos puntos que son tomas de valores de humedad, de viento, de temperatura. Todos están dentro de una grid. Y lo que se hace el programa es modelar cómo se van a dar las situaciones atmosféricas, climáticas, y se predice. Es decir, a partir de las condiciones que hay, que existen, predecimos hacia 2-3 días en el futuro cómo va a ocurrir a través de esta serie de curvas de nivel. Entonces, eso lo hacemos diario. Cuando ustedes revisan en el Google cómo va a estar el clima de mi localidad el día de mañana, se realiza a través de modelos de simulación cibernéticos. Y eso en los años 60, la TGS y los arqueólogos empezaron a retomar esos modelos matemáticos y aplicarlos al campo de la arqueología. Actualmente es mucho más sencillo. Actualmente los ordenadores y las computadoras que tenemos tienen programas muy poderosos, sencillos, incluso gratuitos, que nos permiten hacer esos cálculos. En los años 60 e inicio de los 70 eran cuartos que estaban ocupados por una supercomputadora gigantesca y el procesamiento de información era muy lento. Pero si quisiéramos pensar en modelajes que hacemos en arqueología, simplemente tenemos ahí las rutas óptimas de menor costo, es decir, establecemos una serie de valores y lo que hacemos en el programa es predecir, que nos prediga por dónde pudieron haber sido una ruta de comunicación entre dos puntos, dependiendo de la orografía. O podemos establecer modelos de territorios a través de modelaciones geográficas que nos pueden ayudar a predecir dónde estaban los límites de los diferentes sistemas territoriales. Aquí, por ejemplo, este es uno que estoy haciendo en este momento, que estoy viendo los límites territoriales entre las distintas cabeceras religiosas en el siglo XVI en la región de Chiapas. Entonces, estos modelos que derivábamos desde la geografía y de la economía fueron aplicados en los años finales de los 60 e inicios de los 70 en la arqueología. Otro de los principios importantes que tenemos dentro de la TGS es que rechazan las hipótesis simplistas o esas hipótesis que se llaman de primer motor. Es decir, siempre en la arqueología previa a la TGS lo que proponían es que existe un fenómeno central que produce todos los demás cambios o desencadena todo el resto de los cambios. Por ejemplo, podríamos pensar en ese motor principal en la demografía. Y los cambios demográficos en las sociedades conllevan a la evolución cultural. En el caso de la TGS, abandonan completamente estos principios y los sustituyen por cambios de hipótesis multicausales. Es decir, como vemos en el diagrama, son varias las variables que se van a interrelacionar y todas esas interrelaciones entre unos y otros van a causar los cambios. No solamente es una causa, un primer motor.
ellos le llaman simplista, sino son gran cantidad de variables, demografía, puede ser parentesco, puede ser cambio climático, es decir, tendríamos que jugar con una gran cantidad de variables y cómo esas variables van interaccionando para que haya cambios en las sociedades. Entonces, este sería uno de los principios que están también dentro de la TGS como principios fundamentales de la teorización. Como podemos ver, todos estos principios que está formulando la TGS tienen una particularidad. Todos ellos están formulados como rechazo a principios que fueron formulados por la arqueología procesual. Y en efecto, la TGS surge como un programa de investigación alternativo y contrincante, contemporáneo, con la arqueología binfordiana. Entonces es muy interesante que para finales de los años 60 tenemos dos programas de investigación científica compitiendo justo antes de que se diera el decaimiento de la nueva arqueología. De hecho, uno de los principios fundamentales por los cuales cae la arqueología binfordiana es a las críticas que se están dando desde el campo de la TGS. Y en la siguiente sesión ya trabajaremos con un caso particular de cómo se ha aplicado la TGS a Mesoamérica, por supuesto en palabras de Ken Flannery, con uno de los textos más maravillosos que se ha escrito acerca de la arqueología mundial y que nos explica cómo se da la transición de una sociedad cazadora-recolectora a una sociedad que se dedica a los cultivos. Entonces, pero eso lo veremos en nuestra siguiente sesión. Así que nos vemos en la próxima.